creo que un teatro no es que 40.000... no es un que, teatro grande. Estos responsables políticos y es de agradecer... tengan que estar pasando por esta situación, una situación que ha provocado precisamente el Estado español, y lo que ha provocado es una ola de solidaridad y de respuesta, y lógicamente en Madrid no va a pasar lo mismo que en Cataluña, porque es la ciudadanía catalana la que estaba arropando a sus dirigentes en Cataluña. Vamos a ver no se puede manifestar tanta gente para apoyar, en este caso. No ha provocado la Administración Central. ¿No? ¿Y quién lo ha provocado? En Torres es un juicio absolutamente. Y el gobierno de Zapatero también, que recordemos que Zapatero dio un no rotundo al Estatuto catalán. Una propuesta muy importante llevada a cabo por las instituciones catalanas a Madrid para hacer una reforma fiscal, para hablar ya de cuestiones del comer, que fue absolutamente ninguneada también. Y esto tiene responsabilidad tanto el gobierno del Partido Popular como el gobierno del PSOE. Una cosa es el formalismo que podamos ver, en este caso protocolario y demás, entre Puigdemont y el gobierno, y otra cosa es el contenido de la reunión que han mantenido, que efectivamente están en las antípodas, y que por mucho que ahora mismo la monarquía quiera intervenir en esta cuestión, ya va mucho más allá que un estamento, ¿no? Ya estamos hablando de que trasvasa determinadas líneas. A mí me hace muchísima gracia cuando Méndez de Vigo habla que la ley está por encima, ¿no? Y que nadie está por encima de la ley, mejor dicho. Bueno, que se lo pregunten a Urdangarín. Cuando vemos este tipo de casos, que la familia real precisamente está involucrada en ellos, por cuestiones que verdaderamente sí tienen un razonamiento pero cuando como para... Desgraciadamente corrupción existe en todos los sitios. Otra cosa es la utilización que se hace de esa corrupción para empañar un proceso impulsado por la mayoría social catalana. El proceso iniciado en Cataluña también empezó de la misma manera. Empezó con una adhesión pequeña en diferentes lugares y poco a poco se fue extendiendo. Y desde luego la coyuntura política hace que digamos que se aceleren los procesos en algunos lugares y que puedan ir más lentamente. Pero en este momento ya no existe. Artur Mas era presidente de la Generalitat, ya no es presidente de la Generalitat. Está en manos de la CUP muchas de las decisiones. Yo entiendo que Bildu quiera trasladar ese ejemplo a Euskadi. Y nosotros no queremos que ese ejemplo, de esa manera, venga a Euskadi. Que lo queremos hacer a nuestra manera. Eso está claro que no queréis, porque si hubieseis querido, y que hay Urkullu a la oposición, fueseis soberanistas e independentistas, hubieseis, desde luego, ahondado en un posible pacto entre soberanistas e independentistas, y no con quienes niegan el derecho a decidir, como es el Partido Socialista. Eso, desde luego. Yo creo que es el PNV y quiere iniciar y copiar el... No, aquí no se trata de destruir a nadie. Precisamente se trata de construir un país basado en la justicia social. Yo creo que, ya a lo que más en este caso desde luego me afecta por lo que me dedico, la ley de violencia me parece que es absolutamente imprescindible. De hecho, es alguna reivindicación que se viene haciendo en periodos anteriores, y que bueno, que por fin viene, y que es verdad que lo que quisimos es que el movimiento feminista estuviera allí, y por tanto la semana pasada se aprobó en el Parlamento Vasco, a petición nuestra, una propuesta en la que se habla precisamente de que en esta legislatura se va a aprobar esta ley, pero que además contará con la participación activa del movimiento feminista, además de Emakunde y de otras personas, porque entendemos que desde luego esta ley no se puede presentar solo por parte del gobierno, sino que tiene que tener un consenso desde luego social amplio, y en ese sentido se aprobó por una ley. Hay una cuestión importante, y es que la Ley Integral de Violencia Estatal, que salió adelante por parte del Partido Socialista, es una ley que en primer lugar no contempla muchos supuestos, no contempla, simplemente se enmarca en el ámbito de pareja o expareja para denominarlo violencia. Por tanto, muchas otras violencias quedan fuera, como puede ser violencia de un padre contra una hija, efectivamente, o en prostitutas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que regular todas esas violencias que, si bien aquí están enmarcadas dentro de la Ley de Igualdad, hace falta un marco específico para ello. Desde luego es una ley que se ha analizado mucho y que se ha quedado obsoleta por muchísimas partes, porque en todo el proceso que afrontan las mujeres víctimas de violencia se encuentran con muchísimas carencias que tienen esta ley aprobada en el Estado. Entonces, lo que se pretende es, en primer lugar, que se incluyan todas las violencias que hasta ahora no salen en estadísticas oficiales, que son muchísimas más, que pueden duplicar o triplicar las estadísticas oficiales, y por otra parte, desde luego, una ampliación y una coordinación, que es fundamental, una coordinación interinstitucional en todo el tránsito que afrontan las mujeres. Y hay otro elemento para poner encima de la mesa, y es la reciente entrada de Marruecos en la Unión Africana, que recordemos que lleva muchos años fuera, y este organismo, digamos, que es de los pocos que reconoce a la RAS,
Y con la entrada de Marruecos se plantea un nuevo reto, ¿no? El otro día comentaba precisamente con compañeros del Polisario que decían, bueno, pues el gran reto que se plantea con la entrada de Marruecos. Oye, él ha dicho Operación Cataluña. El propio Mas el otro día en la entrevista precisamente hacía referencia a esto, a la coincidencia del tiempo político en el que se inician todo este tipo de difamaciones y todo este tipo de juicios políticos. Él mismo hizo referencia a su caso personal en 2012, cuando en unas elecciones muy importantes hubo una afectación significativa por declaraciones como estas que él denunció, porque tú le preguntaste si había denunciado y él mismo denunció, se archiva la causa, pero queda ahí. Y esto queda ahí, y a la gente, desde luego, la imagen que te da pues es otra vez más pues de desafección, de unir la política con la corrupción, etcétera, etcétera. Y hay que separar las dos cosas. Utilizamos términos como foralidad, nación foral. ¿Qué es esto de la nación foral? Es que empezamos con toda esta serie de terminologías para llegar a decir que avanzar en términos de autogobierno y todo ello pactado con el Estado español. En la pasada semana justo se aprobó un texto en este sentido. Nosotras pretendíamos que fuera más allá, pero finalmente se aprobó un texto que decía que, bueno, pues se le instara otra vez, una vez más, al Estado español a que cumpliera con las competencias que una y otra vez durante tantos y tantos años estamos hablando, competencias tan importantes como política penitenciaria, seguridad social y demás. Sabemos, yo creo que es volver a repetir, pero lo mismo que pasa en Cataluña pasa aquí, es decir, por la otra parte no tenemos ningún tipo de recepción, no hay ningún tipo de voluntad de avanzar en procesos constituyentes ni en Euskal Herria ni en Cataluña por parte del Estado. Hace un momento te has referido, literalmente, porque me ha llamado la atención el apuntado, tú antes te has referido al estatuto y has dicho: te dicen sistemáticamente que no se va a cumplir en España. Eso es lo que te dicen. ¿Y vas a volver a seguir repitiendo esto? Pero hay cuando tienen mayor foco sobre esta. Porque la alternativa, ¿cuál es? ¿La lucha armada? No. Pues, Iñaki, no estamos hablando aquí de la alternativa a la lucha armada. La alternativa es un proceso constituyente vasco, ¿la resistencia civil desde luego de manera unilateral, o acordar conjuntamente ir a Madrid, pero saber que cuando volvamos nos den con una puerta en las narices, a ver qué plan B tenemos. Tener un plan B. Claro, ahí el gran debate será cómo va a ser la reforma. Si recuperarán el recorte que se hizo ya con el gobierno de Zapatero aquí, o sea, de Patxi López aquí, y con Urkullu, y se abogara por un incremento de la partida y una reducción del periodo de empadronamiento, o si para contentar más o menos a alguno, pues por ejemplo, debe volver a ¿por qué se paga más a los de fuera? Por eso es muy importante hacer pedagogía, y yo creo que hay una responsabilidad muy grande del gobierno vasco. Eso es, no hay más que entrar en las redes sociales y notar que ese tema está Pero efectivamente es muy populista el tema. Yo creo que por eso una de las grandes responsabilidades del gobierno vasco será hacer una pedagogía constante, de manera sistemática, sobre no, efectivamente.